Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, en una tarde hay mucha información, vamos a hablar mucho de economía en un ratito, porque es otro día con el dólar movido, el dólar blue está nuevamente en 182 pesos. El Banco Central también interviniendo en el dólar contado con liquidación, el dólar alternativo en blanco, el importante, el que el Banco Central no quiere que se vaya muy arriba de 170 pesos. Está también ahí en esos valores, 171 pesos, y el Banco Central obviamente usando la artillería para contenerlo. Es decir, es otro día en el cual hay lo que se llama una dolarización, es decir, aquellos que tienen algún pesito sobrante en el bolsillo, tienen algún ahorro, prefieren refugiarse en el dólar, incluso a estos valores, comprando dólares a 182 pesos, o en el caso de empresas o aquellos que están en el sistema financiero formal en blanco, arriba de los 170 pesos. En un rato vamos a analizar qué está pasando. También hay novedades que son también preocupantes que vienen de Estados Unidos, de Europa, por el rebrote de la variante Delta, que está generando muchos contagios, no así, por suerte, fallecidos, pero también hay algún tipo de incertidumbre que no había hace una semana respecto a cómo sigue la recuperación económica en el mundo. Así que en un ratito vamos a hablar de este tema, del dólar, y también qué está haciendo el gobierno en términos de materia fiscal, si efectivamente tiene espacio o no para tratar de impulsar la demanda, el bolsillo de la gente con distintas medidas expansivas, como están haciendo fuertemente en Estados Unidos, porque en este momento la Argentina no puede hacer lo que está haciendo Estados Unidos, que es lo que hubiese querido hacer Alberto Fernández y Cristina, que es keynesianismo puro, es decir, que el Estado en la economía gaste mucho para tratar de impulsar en el corto plazo la demanda, el consumo, la inversión y la salida de la crisis COVID. Pero vamos a arrancar con este tema, porque la discusión en este momento pasa por la definición de las listas y hay todas las miradas puestas en el frente de todos, disputas por candidaturas en Buenos Aires y atención, cambios en gabinete. Ahora vamos a contar que la real pulseada, más allá de quién es el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del oficialismo o cómo se integran los primeros puestos, que obviamente son una vidriera desde el punto de vista político, pero la real pulseada es por cómo sigue el gobierno en los próximos 2 años, es decir, cómo sigue el gobierno hasta el 2023, porque se está discutiendo, y ahora lo van a ver, más allá de quién es el candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, quién sale del gabinete y quién entra. Esa es la pulseada en este momento entre Alberto Fernández, Cristina, Máximo Kirchner, Kicillof. Obviamente hay muchas críticas de Cristina y Kicillof respecto a la política económica y también, recuerden, pasaron 9 meses de los ministros que no funcionan, que denunció Cristina, y sin embargo siguen estando en sus puestos. ¿Cómo es el que va y el que sale del gabinete y quién pone después al reemplazo? Es en este momento la pulseada. Pero vamos a la calle, porque también está muy movida la calle. Atención, lo que está pasando en la 9 de julio, hay una protesta, una marcha, hay un corte ahí en la 9 de julio, ahí está Liliana Caruso. Liliana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Maxi? 5 horas de corte llevamos aquí y de jornada de lucha del sindicalismo combativo, así la definieron. Son en realidad partidos de izquierda más sindicatos que están protestando aquí desde las 8 de la mañana. Empezaron primero con un corte pequeño en esta zona del Obelisco donde estamos ubicados, sobre Corrientes. Llegaron a cortar la 9 de julio y el Metrobús. Hace un rato, ya una hora más o menos, es que le permitieron al Metrobús al menos poder circular otra vez. Pero lo cierto es que llegaron mucha cantidad de gente a este lugar y decidieron cortar. En un principio habían dicho que no iban a cortar, que esto se trataba de un acampe. En realidad, Maxi, no es un acampe con el sentido de formar carpas, sino de permanencia. Empezar a la mañana, hicieron una radio abierta y ahora sigue esta movilización con el corte por la avenida
Corrientes, en su totalidad cerrado entre Pellegrini y Cerrito. ¿Qué es lo que están pidiendo? Un salario mínimo de 65.000 pesos y además atender el tema de la pandemia en los barrios. Esto es lo que se está pidiendo, más allá de que, como siempre, los partidos de izquierda hablan de romper las negociaciones con el FMI. Van a quedarse acá, va a haber un acto central, aparentemente por lo que dijeron a las 3 de la tarde, pero creen que la desconcentración va a ser cerca de las 5 de la tarde. Por lo tanto, Maxi, esta jornada de lucha, como la han llamado, de permanencia, va a seguir durante toda la tarde, lo que ha generado un verdadero caos durante toda la mañana y por ahora también lo está generando, porque imagínate que toda esta gente que además no tiene distancia, está muy amontonada en este lugar, ha llegado incluso la gente de Guernica, 1 año de la toma de los barrios, se ha sumado a esta radio abierta y a este sindicalismo y partidos de izquierdas que vinieron a protestar. Así que este es el panorama que se está viviendo en estos momentos y por lo que te digo y que anticiparon, va a seguir porque dicen que no tienen ningún tipo de respuesta en cuanto a la recomposición salarial. Además que están pidiendo casi un seguro de desocupación de 40.000 pesos, esto de lo que se estaba hablando. Pero por ahora, Maxi, no hay nadie que se le ha acercado a negociar, ¿eh? Bien, Lili, volvemos ahí en cualquier momento. Hay otro día movido en el centro porteño, en este caso Sí. sectores de izquierda, del polo obrero y del sindicalismo combativo, enrolado con la izquierda, que está protestando ahí en el Obelisco, en el centro porteño. Decíamos que estaba movido el dólar, en este momento 182 el blue, el Banco Central interviniendo para que el contado con liquidación no se vaya arriba de 171 pesos. ¿Qué información hay del mercado en este momento, Claudio? Está muy activo el Banco Central en este momento, Sí. Max, interviniendo ahí en los mercados alternativos del dólar. De hecho, el contado con liqui, que hace 8 minutos estaba en 171, ahora va a 169, porque el Banco Central, con menor volumen que hasta la semana pasada, hasta antes de las medidas, está interviniendo muy fuerte, decididamente, a bajar justamente la brecha por el lado de estos dólares alternativos. Claro. Pero el paralelo, el blue, está en A lo que hay que ver es la pesos. tendencia, más allá de un pesito más arriba, un pesito más abajo, la tendencia, lo que estamos viendo por segundo día consecutivo, es que hay una dolarización. El gobierno trata de controlar el contado con liquidación, que es el mercado en blanco, poniendo restricciones, interviniendo a través de la compra-venta de bonos y de las reservas, por ahora muy poquito, y de esa manera trata de que ese dólar no se le vaya arriba de 170 pesos. Pero cuando pones más restricciones en este, se te van al otro, al mercado en negro, al mercado informal, que tiene un volumen muy chiquito y que empieza a sumar volumen no solamente con los que tienen cuentas en negro, pymes o pequeños ahorristas, minoristas, sino también algunos que tienen ahorros acá en el sistema financiero y están teniendo dificultades para dolarizarlos en blanco. Decíamos, atención, que hay una pulseada fuerte sobre cómo sigue el gobierno en los próximos 2 años, es decir, cómo sigue después hacia 2023, y eso va a tener que ver con un cambio de gabinete que inexorablemente va a ocurrir después de las elecciones, y hay una pulseada fuerte respecto a quienes salen del gabinete. Veníamos contando que Cristina Cerrato, que era el jefe de gabinete Santiago Cafiero, tal vez lo incluye dentro de los funcionarios que no funcionan, y también parte del kirchnerismo duro, pero sin embargo sigue siendo el jefe de gabinete Alberto Fernández, y ya han pasado más de 9 meses de esa denuncia de Cristina, y después cuando dijo que había funcionarios que tenían miedo, entonces que se busquen otro empleo, lo cual muestra que Alberto Fernández quiere gobernar lo que pueda con su propio equipo, no con las fichas que le va poniendo Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que hasta ahora cada uno que salió del gabinete más cercanos a Alberto Fernández, como Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, fueron reemplazados por funcionarios más cercanos a Cristina, como es el caso de Martín Mena, el actual ministro de Justicia, o pasó con la ministra de Hábitat, ¿se acuerdan? La ministra de Hábitat de Alberto Fernández fue reemplazada por Jorge Ferraresi, por el intendente Avellaneda, que es uno de los alfiles de Cristina en el conurbano. Bueno, la discusión hoy es, curiosamente, quién encabeza la lista de diputados a la provincia de Buenos Aires,
que en general es un premio, pero en este caso es salir del gabinete, si es el caso de Santiago Cafiero, que todo indica que tiene muchos votos a favor para ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, encabezar la lista, justamente del lado de Cristina, de Kicillof, de Máximo Kirchner. Y curiosamente, eso que podría ser un premio, en realidad es darle salida de la jefatura de gabinete. Por eso, por ahora, Alberto Fernández resiste esa movida, ¿no? La otra posibilidad es el ministro de Infraestructura, de Obras Públicas, Gabriel Catopois, el exintendente de San Martín, un hombre cercano a Sergio Massa, pero también hoy muy cercano al armado de intendentes cercanos a Alberto Fernández. Pero, de nuevo, si va como candidato a diputado, el tema es quién pone el ministro de Obras Públicas. Si Cristina quiere a alguien más cercano a lo que es su núcleo duro, a lo que ella imagina es un impulso de la obra pública distinto al actual. Por eso, hasta ahora viene sonando también como nombres posibles a esa candidatura en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, que funcionarios o consultores muy cercanos a Alberto Fernández la han candidateado como una posible candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Y también es cierto, del lado de Axel Kicillof está la posibilidad de distintos funcionarios en la provincia de Buenos Aires, el propio Boyan, Kreplak, la idea de que tiene que ir un médico en las listas, todos están buscando eso, o el propio jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco. Pero la discusión de fondo es, insisto, a nivel del cambio de gabinete, más que la candidatura en la provincia de Buenos Aires, que en última instancia ya se ha visto, es un paso esta elección hacia el 2023. Está Gustavo Marangoni, ¿querías aportar algo con esto? Sí, información, Maxi, como te gusta a vos, información. Es lo que damos todo el tiempo, Carlos, Exacto. en este programa. ¿Sí? Mira, la información que tengo es que Cristina Fernández de Kirchner le dejaría a Alberto Fernández encabezar la lista con, obviamente, el veto de ella si no le termina de gustar. Lo que no estaría dispuesta a ceder es la mayoría de los diputados a salir. Por ahí que el que encabece sea un hombre elegido por Alberto Fernández, pero después cuando coronan la lista, porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se renuevan 35 bancas, y más allá de quién encabece, lo que mira permanentemente Cristina es poner diputados leales que le van a defender cualquier cosa. Y en esa coronación de los diputados a salir, en la ahí va, de Buenos Aires, vos fijate en la lapicera. Pero déjame decir una cosa. Déjame decir una cosa, porque ahora vamos a sumar a Gustavo Marangoni. Es obvio que en la provincia de Buenos Aires Cristina va a tener la mayoría de diputados, no va a tener a Alberto Fernández, que es el presidente que tiene los votos prestados en el conurbano y que además, es del distrito de la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, el reparto de diputados, la discusión es con Massa, con los intendentes, no con Alberto Fernández. Alberto Fernández no existe respecto del punto de vista de la cantidad de diputados que pueda tener en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es el presidente, ¿no? Pero es de lo que estamos hablando. Claro. Es el presidente que... Es lo que estamos hablando, de lo que venimos contando, es lo que venimos contando. La discusión, ahora Marangoni conoce bien de esto, en todo caso estamos discutiendo no que el primero es importante, el primero que encabeza porque sea una vidriera, sino porque si el primero que encabeza va a ser Victoria Tolosa Paz, como quiere Alberto Fernández, para que no le saquen el gabinete, no le desarmen el gabinete, o si va a ser el jefe de gabinete Santiago Cafiero, que curiosamente lo impulsan desde el Instituto Patria. Dicen, mira que es alto, rubio y de ojos celestes. Es decir, es raro, digamos, que justamente el hombre de más confianza, Alberto Fernández, ahora el kirchnerismo lo ve en la provincia como el candidato ideal a encabezar una lista. Que, insisto, lo importante del encabezamiento de la lista, salvo que tengas un acuerdo en el cual te permiten encabezar la lista de la provincia de Buenos Aires y después ser presidente de la Cámara de Diputados. Pero para que ocurra eso tendría que haber un enroque gigante en el cual Sergio Massa tendría que ir al gabinete con otro tipo de ministerios. Todo puede pasar en la Argentina. Pero hoy lo que se está discutiendo es si le dan salida al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, para, en todo caso, dentro del nuevo gabinete, que Cristina tenga un peso mayor. Un último datito, muy breve, pero muy breve, muy breve. Que también es una realidad, Maxi.
Me dice una persona muy cercana a Alberto Fernández, Sí. que está en el Gabinete Nacional, que después de la elección, vaya bien o vaya mal la elección, se va a kirchnerizar durante los próximos 2 años el gobierno. ¿Y por qué? Porque si hay un triunfo, Cristina va a decir, esto es gracias a los cambios que yo pedí, y si hay una derrota, va a decir, esto es culpa de Alberto Fernández. Todos ven en el gobierno, incluso los más cercanos a Alberto Fernández, 2 años con un kirchnerismo más presente en el gobierno nacional. Lo que está claro que en la provincia de Buenos Aires es el distrito de Cristina, insisto con este punto. Salvo que Gustavo piense algo distinto, ¿alguien cree que va a tener mayor peso Sí. en diputados de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández, que Cristina? Bueno, a Gustavo lo vetó Cristina, iba a ser candidato en la... Pará, lo vetó. pará un segundo que quiero que analice un poco Gustavo Marangoni. A ver, Gustavo, contame un poco cómo estás viendo esta movida respecto al gabinete y las candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Hola Maxi, buenas tardes. En primer lugar, empecemos por el poroteo. Yo comparto lo que decís. La provincia de Buenos Aires no solo es el gran reservorio de votos del peronismo, sino fundamentalmente de Cristina Fernández. Indudablemente ella va a ser una voz que se va a destacar y una lapicera que va a llenar muchos casilleros. Ahora, lo cierto es que sobre los 17 diputados que renueva la provincia de Buenos Aires por parte del Frente de Todos, hoy, con las estimaciones, muchos hablan de 14 o 15 entrables. En 14 o 15 entrables vos tenés que dividir por género, mitad hombre, mitad mujer. Y después tenés que, más allá de la prevalencia que tengan aquellos que elija Cristina en lugares que no sean probablemente la cabeza, tenés que poner gente de masa, de los movimientos sociales, de los intendentes. Porque ¿cuál es el riesgo que corre el armado? Que si hay algunos que no quedan muy conformes y tienen territorio, te trabajen a reglamento. Sí, vayan a la foto, estén en los actos, pero no empujen donde hay que empujar. Entonces, primera mirada del poroteo, tenés que tener muy en cuenta que la ambulancia que después pase a recoger a los heridos, recoja heridos, no muertos, porque los muertos no trabajan en la campaña. Segundo elemento, acá en este ajedrez electoral movió primero la oposición. Pasó, movió la dama de la provincia a la capital, movió un alfil de la capital a la provincia con un origen peronista, y hay por parte de otra fuerza de la coalición Juntos, un radical, Manes, que no viene de la política y busca coronar en un lugar tan importante. Todos estos movimientos juntos que hace Juntos por el Cambio, bueno, están tratando de ser procesados por una fuerza que por lo menos hasta ahora, esperemos hasta el sábado 24 a ver si hay una gran sorpresa, pero por lo menos hasta ahora no tiene un nombre que vaya descollando y de alguna manera que tampoco te permita decir, bueno, el perfil del discurso va a ser este. Gustavo, lo que me interesaba era esto, más allá del cierre de listas, por eso no estoy titulando con el cierre de listas, sino cómo sigue el gobierno hasta el 2023, un poco, o cómo se redefine el gabinete, en qué sentido se redefine el gabinete, ¿no? Está claro lo que vos decís, que en la provincia de Buenos Aires, Cristina va a tener su peso en la lista de candidatos principal, lo va a tener Massa y lo van a tener los intendentes del conurbano, y va a haber algún lugar para los movimientos sociales. Ese va a ser el armado de la lista. Ahora, se discute, en todo caso, el encabezamiento de la lista, no por quién va a encabezar, si encabeza Santiago Cafiero, no es que va a tener el presidente el liderazgo en la provincia de Buenos Aires, sino que le sacan a su mano derecha, a su jefe de gabinete. Esto es al revés de las discusiones tradicionales que hay en los partidos políticos. Todo el mundo en las elecciones quiere encabezar. En este caso parece ser que es al revés, digamos. Cristina y Máximo le dicen a Alberto, pero mirá qué buen candidato para que encabece el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, cuando en realidad, lo quieren ver en una lista de diputados y no en la jefatura de gabinete, en la Casa Rosada. Porque está discutiendo dos cosas a la vez. Está discutiendo espacios dentro del gobierno y obviamente posicionamiento dentro de la lista. Ahí está la gran discusión. Y los espacios que está discutiendo dentro del gobierno están estrechamente ligados con lo que vos planteabas en tu editorial del comienzo, el rumbo que va a tener la administración desde noviembre de 2021 en adelante, donde vos hay cosas que ya no las vas a poder procrastinar. A lo mejor las podés, como diría Carlos, procrastinar, pero no procrastinar. Vos no vas a poder seguir tirando a largas si empoderás al ministro de Economía o tomás otro rumbo. Vos vas a tener que definir qué haces respecto al acuerdo con el fondo y otras tantas cosas. Entonces, lo que se está discutiendo hoy es doble. Y esta es la importancia
que tiene, y yo te diría, hay un viejo dicho en política que dice, la victoria tiene 1000 padres, ¿no? La derrota uno solo. Si se gana, todos van a decir, fue por lo que yo hice, por lo que aporté, por mi moderación, por mi proyecto, por mi gestión. Ahora, si pierden, o si hay una derrota ahí, la derrota me parece que le va a ser endosada mucho más al que ponga el primer candidato. Claro. Ahora, te hago esta última, ¿no? Respecto al rumbo. Por el rumbo tiene una agenda, ahora vamos a hablar, económica muy ajustada, justamente por el tema del acuerdo con el fondo, porque hay vencimiento de deuda que obviamente no se pueden pagar. Porque Cristina ha dicho siempre que no quiere caer en default y sabe que caer en default con el FMI significaría una corrida que te tiene 2 años más de crisis en crisis. Ahora, el rumbo a definir, ¿no? Y hay distintas versiones respecto a cómo reformar el gabinete, qué va a pasar con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y demás. ¿Vos ves que ese rumbo, supongamos que hay un escenario donde se da que en la provincia de Buenos Aires gana el oficialismo como ganó la última elección, pero obviamente no por una diferencia tan importante como ganó la última elección, ganó por 16, 18 puntos la provincia de Buenos Aires? En ese escenario, ¿vos ves que Alberto Fernández tiene más juego para redefinir su propio gabinete o ves que hay un giro hacia el cristinismo, donde Cristina tiene más espacio para tomar el timón? Es difícil saberlo porque hasta el momento, o digamos post-Vicentina hasta acá, el presidente se recostó más en el mensaje o en el discurso de Cristina y ahora está como haciendo el esfuerzo por correrse un poco de ahí. Pero permitime hacer una referencia muy inmediata. El domingo, nuevamente, la vicepresidenta volvió a tuitear un artículo de un economista, colega tuyo, donde la onda o la línea de ese artículo no pareciera, digamos, refrendarlo del centro económico o el camino hacia una moderación. Entonces yo creo que ahí hay discusiones y también hay un juego muy particular de Cristina, donde puede dar un mensaje como el que dio en octubre del año pasado cuando el dólar estaba en 195, que parecía un llamado a la reflexión y a contemplar una política bimonetaria, después dar señal respecto de la necesidad a lo mejor de aumentar cargas impositivas sobre el sector del campo y ahora, digamos, esta discusión del candidato que va a tener que definir qué mensaje. Por lo tanto, te diría para culminar, en algunos aspectos la confusión es clarísima. Sí, a ver, lo que plantea claramente Cristina Kicillof desde el punto de vista de la política económica lo venimos contando, que es una crítica muy fuerte a Guzmán, que se pasó de rosca con el ajuste fiscal, dicen, y que hay que ser más audaz en la expansión fiscal en esta segunda parte del año y también en la emisión monetaria, ¿no? La idea de lo que está haciendo todos los países del mundo, salvo que la Argentina, justo cuando tiene ideológicamente un gobierno que quiere hacer keynesianismo en el corto plazo, que el sector público impulse el consumo, la inversión y la expansión del crédito, está en un momento donde el ministro de Economía que tenés, como es Guzmán, te dice, ojo que si le damos demasiado a la maquinita como hicimos el año pasado, todo se va a la brecha, se va al dólar y eso genera una espiral dólar-precios que es muy difícil de frenar, es decir, otra crisis. Es decir, se da la situación paradójica en la cual tenés que el ministro de Economía del gobierno te está advirtiendo que no podés hacer lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Europa y lo que quisiera hacer, obviamente, cualquier gobierno en un año electoral, que es ahora sí tratar de compensar lo más posible a los sectores que han perdido fuertemente frente a la inflación. A ver, sumo a Claudio. Desde el Banco Central, ¿qué dicen respecto? Está el dólar blue como termómetro, 182, 183 pesos en este momento. ¿Qué dicen en el Banco Central que podrían hacer en las próximas semanas si siguen estas tensiones cambiarias? Mira, lógicamente siguen la cuestión con mucha atención, miran con lupa una brecha que en este momento está en el 90%, y lo que están decididos es a seguir tomando medidas restrictivas, medidas para reforzar el cepo. Concretamente se habla de volver a un esquema como el que teníamos
previo a octubre del año pasado. Punteame las medidas rápidamente, punteemos Y- las medidas porque lo tengo al ministro de Salud, Goyane, enganchado y quiero hacerle un par de preguntas sobre el tema del pasaporte sanitario. Mirá, lo más- Punteame, ahí que la tenés, en esta placa, las medidas, dale. Lo más concreto es volver a un parking más extendido, esto de tener Más estacionado. restricciones sobre el contado con liquidación, más sobre es- los dólares alternativos en blanco. Básicamente es eso. Por ahora se descarta una suba de la tasa de interés, pero empieza a haber dentro del gabinete económico un debate sobre qué hacer con la tasa porque están mirando qué pasa con los depósitos en pesos. Y el objetivo, lo que quieren hacer es justamente que la brecha no sea grande para básicamente que no empeoren las expectativas y que la inflación, este es el objetivo que quiere Guzmán y que quiere Se Petro, vaya desacelerando con que el ancla del tipo de cambio oficial. llegar a las elecciones con una inflación del 2,5% mensual. ¿A qué elecciones? Eso, ¿A la de septiembre? a la de septiembre. Entonces quieren el 2,5% y para lograrlo la brecha tiene que ser más chica de lo que tenemos hoy. Esto sea Bueno, bajar- el problema que tiene el gobierno es que Guzmán creía que iba a estar en el 2,5 mensual en marzo. Y ahora está apostando a llegar al 2,5 mensual en septiembre, digamos. Eso se ha corrido y esa inflación adicional es la que te está desarmando todo el esquema en el cual para este año ya a esta altura los salarios le tenían que estar ganando la inflación y eso tenía que estar reactivando fuertemente el consumo. No está ocurriendo y eso está potenciando también las disputas internas. Gustavo, gracias como siempre, un gusto, muy amable. Abrazo. Ahí estaba Gustavo Marangoni, está el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Ministro, gracias por atendernos. A ver, dos preguntas. Una, ustedes lanzaron la idea de un pasaporte sanitario, es decir, si alguien va a un restaurante, a un bar, en el futuro va a tener que estar vacunado, ¿es así? No es exactamente lo que se definiría como un pasaporte sanitario, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es un estímulo y un reconocimiento al que se vacuna, ampliando los aforos que se podrían utilizar en cada una de las fases que están definidas por los indicadores nacionales y provinciales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en fase 2, fase 3 y fase 4, según la fase que esté cada lugar, podemos tener aforo de 0 en el interior, fase 2, aforo de 30%, fase 3, y aforo de 50% en fase 4. A eso, ¿qué es lo que se puede tener? Le agregamos un bonus track. Le agregamos, usted puede ampliar 20% más, 30% en el caso de la fase 2, y puede pasar a 30% de aforo en fase 2, pero si están vacunados, para cuidarlos. Pueden pasar de 30 a 50% de aforo, del que podrían tener si entra gente vacunada, y del 50 al 70% para la fase 4. Es decir, es una medida de estímulo, también de reconocimiento, obviamente también de cuidado. Pero en la Argentina no vamos a necesitar, y en la provincia de Buenos Aires tampoco, hacer esto, como se hizo en otros países, estimo yo, porque el nivel de gente que se quiere vacunar es enorme, los que ya se han registrado, los que se están registrando día a día, y vamos a estar hacia el final de este proceso en una cantidad cercana o superior al 90% de la gente con ganas de vacunarse y vacunada. Es decir, a ver, por eso hay que matizar entonces la noticia. No es al estilo Macron, que está generando también protestas, marchas de sectores antivacuna y de sectores contrarios en Francia, que lo veíamos ayer, digamos, ha puesto multas, creo que dijo 45.000 euros, una multa exorbitante. Si algún local gastronómico habilitaba a gente que no estaba vacunada, si entraba gente que no estaba vacunada. Acá no es eso, sino lo que se está buscando es algo incremental, que sea un incentivo para el gastronómico, que si quiere sumar más gente tenga que incorporar gente que está vacunada, digamos. ¿Y eso cómo lo controlaría? ¿Lo tendría que controlar el gastronómico en la puerta del local? Sí. Me decían muchos gastronómicos, si yo puedo 50 y ustedes me dejan 20 más, yo me pongo a alguien que controle, que simplemente mirarle el carnecito, también va a estar en una aplicación celular, en el celular, cualquier método de comprobación, porque la idea es premiar al que se vacuna y fortalecer. Yo vuelvo a insistir, Francia tiene un problema muy serio, pero es histórico, no con el COVID, del movimiento antivacunas, de décadas, y ha llevado a que más del 40% de la población francesa sea remisa a las vacunas. Entonces, ahora tienen ese problema y Macron tiene que tomar medidas más
fuertes en este sentido. En Argentina, esa parte de la gente que no se quiso vacunar, muy influenciada por las políticas del miedo, se superó y volvemos a nuestra cultura vacunadora. La gente en Argentina se vacuna generalmente en porcentajes muy altos. Le hago otra pregunta. Obviamente todavía falta en Argentina acelerar la vacunación de 2 dosis también, ¿no? Completar el esquema de vacunación. Están liberando mucho en la provincia. Creo que ya a partir de 30 años es libre, digamos. Cualquiera que se quiera vacunar a partir de 30 años. Eso es interesante porque si hay un grupo que es un poco más reticente son los menores de 40 años para vacunarse. O sea que ya más de 30 pueden ir libremente. Ahora, para 2 dosis, ¿todavía es con turno? Digamos, ¿nadie puede ir y darse la segunda dosis libremente? Exactamente. Todavía para 2 dosis es con turno. Hoy yo precisamente vengo de recorrer el vacunatorio Barrio Los Hornos, acá en La Plata, y una muy buena cantidad de gente para vacunarse de segundas dosis, porque liberamos 146.000 turnos hoy para segundas dosis de Sputnik, y la gente que viene por su primera dosis en forma espontánea sin turno, así que estaban con un nivel muy, muy importante en todos los vacunatorios. Vuelvo a insistir, de poco a poco la gente que todavía estaba remisa, porque ya conoce sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos que se han vacunado, y entonces vamos a estar en muy altos índices de vacunación en el país, en la provincia también. Bien, ¿y cuándo se abre la inscripción para chicos entre 12 y 17 años? ¿Cuándo se abre la inscripción? ¿Cuándo se pueden anotar ya en la provincia de Buenos Aires? Ayer se abrió cuando lo comunicó el gobernador y en el ratito desde la comunicación del gobernador hacia la noche, que miré el último registro, se habían anotado más de 112.000 chicos menores de 18 años. Entre 13 y 17 años es que estamos registrando ahora. Obviamente que luego, cuando estén ya las definiciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, dónde se va a hacer el corte, si es en 12, etcétera, adaptaremos. Pero lo que queríamos es ir ganando tiempo, sobre todo, Maximiliano, porque Máximo, nosotros no tenemos una idea muy clara de cuántos chicos menores de 18 años con comorbilidades hay en el país. No hay un número exacto. Entonces, necesitamos tener ese insumo para tener una idea previa, poder planificar. Creemos que van a ser alrededor de 150.000, pero es un número que todavía no lo tenemos muy bien definido. Bien. Así que este va a ser el número, el grupo que vamos a vacunar prioritariamente, porque en menores de 18 la tasa de fallecimiento es bajísima, pero de 0,15 cada 100.000. Pero se da principalmente en esos chicos que no son tantos, por lo cual, protegiéndolos rápidamente, vamos a bajar todavía muchísimo más la tasa y ahí están esperando la aprobación de la FDA de la vacuna de Moderna, después la ANMAT y eventualmente también la aprobación de la ANMAT de la vacuna de Sinopharm para menores. Tal cual. Nos están diciendo que es inminente no sé si significa 3 días, 1 semana o 10, pero que es muy rápido y nosotros queremos estar preparados porque ni bien bajen la bandera largada, ahí mismo al otro día empezamos a vacunar. No son muchos, lo podemos hacer en un periodo corto de tiempo, claro, esos chicos con comorbilidad. No, estamos hablando de que en una semana, si están anotados, pueden estar todos vacunados, por eso es muy importante que se pueda hacer. Y a estos chicos sí se les aplicaría la segunda dosis a las 3 semanas o 28 días en el caso de la vacuna de Moderna. Absolutamente. Está bien. Claro. Una pregunta, sí. Sí, Fernán Quiroz, respecto a esto del pasaporte sanitario, se diferenció un poco de la provincia de Buenos Aires diciendo que no era momento porque tendrían que estar aplicadas las segundas dosis. ¿Usted qué opina al respecto? Porque ahí también hay una especie de controversia. No, miren, nosotros no lo llamamos un pasaporte, lo llamamos una medida de estímulo adicional, incremental a lo que podrían tener. Si estás vacunado, te damos más aforo. Porque si no tendríamos que limitar a números que son más bajos, entonces incrementamos, pero a cambio de estar vacunado. No lo tomamos como un pasaporte, no creo que haya controversia, pero además siempre nosotros hablamos de una provincia con 297 ciudades y 2017 localidades rurales, semirurales. Es muy distinto planificar una complejidad así que una ciudad única en donde todo queda cerca, donde hay enormes recursos. Es muy diferente. La complejidad que sentimos los que gobernamos
provincias, es muy diferente a gobernar una sola ciudad donde todo es mucho más fácil. No, está bien, ministro, pero es importante la aclaración que ha hecho, porque una cosa son los incentivos, y yo creo que debe haber incentivos. De hecho, hay intendentes en la provincia de Buenos Aires que, no sé, han rifado un auto, otros han dado algún tipo de beneficio en menor costo para sacar el carnet de conducir, distintos incentivos para que la gente se vacune. Ahora, si después se ponen medidas más coercitivas, como están haciendo en Francia para que se vacunen, bueno, en ese caso tenés del otro lado que tener una proporción de vacunación elevadísima, con Claro. 2 dosis, y obviamente eso genera en muchos sectores que además están muy golpeados por la crisis, resistencia, ¿no? Más allá de que, como dice usted, hay un movimiento antivacuna en Europa más fuerte y demás, y es lo que se está viendo en las protestas en Francia, ¿no? Maxi, mirá, recién estaba viendo yo... Una cosa es un incentivo y otra cosa es el tema de, mirá, no podés hacer el trámite de sacar el registro de conducir si no te vacunaste. Sí, y no le garantizás las 2 vacunas. Recién estaba escuchando yo al intendente de Chacabuco, Ayola, diciendo que él en Chacabuco va a pedirle a todo el mundo que ingrese en un bar, un restaurante, el carnet de vacunación. Ahora, ¿qué sucede? A los menores de 18 no se lo podemos exigir. Claro. Porque, ahora, en esos lugares ya tenemos prácticamente en las ciudades chicas vacunados el 90% de la gente, entonces se le va a exigir, bueno, es una medida, fíjate, más dura de lo que está tomando la provincia la medida, pero porque tienen una gran cantidad de gente vacunada. Pero a los menores de 18 no le puede exigir porque todavía no se pueden vacunar. Obviamente hay que dejarles un aforo donde puedan entrar los menores de 18 que no tienen la obligación. Así que se va adaptando todo, pero la verdad que no es un estímulo, como otros, vamos a lanzar otros estímulos, pero ya nos falta poco. Ustedes piensen que mayores de 20 a 30 años ya tenemos 66% anotados, No es que, de 30 a 39 ya tenemos prácticamente el 80% anotado. Es decir, la gente en Argentina se quiere vacunar, digamos, ¿no? Sí, No hay. sí. Ese es el punto. Sí, después habrá que ver con el tema de los menores, que obviamente lo ideal sería después vacunar a todos, también por el tema de los contagios y demás, ver si ahí hay que hacer algunos incentivos especiales con el tema de los adolescentes y demás, ¿no? Que también sería bueno después vacunarlo, no solamente obviamente los que tienen riesgo, pobres que hace un año que están sin salir de sus casas o más, sino también al resto de la población más joven. Tal cual, sí. Vamos a ir pensando y estamos haciendo, y además les voy a comentar una cosa. Cuando nosotros vamos a hacer el casa por casa y encontramos mucha gente que aún no se vacunó, y no es que nos dicen no me quiero vacunar. Ah, bueno, lo estaba dejando para después. Bueno, pero ya que están acá me vacuno. Y hemos tenido un éxito extraordinario. O cuando entregamos los bolsones de asistencia alimentaria en las escuelas, por municipio 7, 8.000, 10.000. Es gente que por ahí se demora un poco más, no tiene acceso tan a la tecnología o alguna cuestión de tipo cultural, de barrera o cualquier tipo de otro. Bueno, pero cuando vamos, no hay problema. Dice, ya que están acá, voy y me vacuno. Vamos a estar con muy altos índices de vacunación en la provincia y en el país. Sí, lo que hay que acelerar, ministro, es el tema de las segundas dosis, ¿no? Sí, tal cual. Eso Argentina ha quedado rezagada con la segunda dosis, tuvo la estrategia de cubrir más con primera dosis, pero bueno, ahora el mundo cambió. Esto es muy volátil, ¿no? En Estados Unidos están preocupados ahora por el rebrote en el Reino Unido y demás de casos, pero bueno, tienen una cobertura muy alta de segundas dosis, tienen muy baja hospitalización y fallecimientos. Tal cual. Fíjense que en Gran Bretaña tienen, con la misma cantidad de casos que tienen hoy, en la cepa británica se produjo el 31 de diciembre, 42.500 casos. El 31 de diciembre tenían promedio diario de fallecimientos 555, hoy 41. Claro. Y de esos 41 fallecidos, el 72% es gente que no se quiso vacunar. Es decir, las vacunas son muy efectivas y estamos incrementando mucho segunda dosis porque Sinopharm y AstraZeneca, que ayer llegaron una buena cantidad, estamos prácticamente al día con segundas dosis. Y ahora, hoy estamos aplicando mucha Sputnik de lo que se liberó. Estamos esperando el 1,5 millones de componente 2 y otro lote que llegó de Rusia, que nos darían a la provincia unos 440.000 dosis más, de a poco a ir achicando la brecha con la Sputnik. Pero Sinopharm y AstraZeneca van muy bien. Ministro, gracias, muy amable, como siempre, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, volvamos a lo que está pasando en el mercado cambiario. El dólar blue, 182, 183 pesos en este momento.
y el Banco Central interviniendo en los dólares alternativos para evitar una suba de esos dólares alternativos en blanco. Claro, llama la atención porque hoy en los mercados internacionales es un día positivo, en verde, recuperando gran parte de lo que habían perdido ayer. Ayer aquí habíamos tenido tensiones en el mercado cambiario, arrastrados también por lo que pasaba afuera. Hoy no es el día y sin embargo, bueno, esta dolarización, me cuentan que hoy, por ejemplo, de grandes fondos de inversión, digamos, es elocuente esta tendencia, bueno, presiona sobre el tipo de cambio. Después te voy a contar, porque hoy es un día muy importante justamente en la renovación de deuda de parte de Guzmán, deuda en pesos, y bueno, se juega Guzmán parte justamente de su estrategia cambiaria en esa licitación multimillonaria. Exactamente, contamos que en estos 3 meses, julio, agosto y septiembre, vencen 1.100.000 millones de pesos de deuda en pesos del Tesoro. El gobierno no solamente necesita renovar esa deuda, es decir, que los tenedores de esa deuda, que son algunos particulares ahorristas, pero otros son fondos de inversión locales y extranjeros, acepten otro bono por el monto de la deuda y que incluso le presten un poquito más al gobierno, es decir, que le den pesos al gobierno para no tener que darle tanto a la maquinita del Banco Central. A ver si lo tenemos a Rodolfo Santangelo, director de la consultora Macrobio, junto a Melconiana, a ver si podemos hablar con él de lo que está sucediendo. Y bueno, ¿cómo ve este tránsito en el cual obviamente hay muchas tensiones, lo habíamos dicho, respecto al equilibrio que tiene que hacer el gobierno? De un lado, tratar de reactivar la economía, poner de alguna manera más poder de compra y de consumo en la calle, y por otro lado evitar que se le espiralice el dólar y la inflación. Rodolfo, gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Maxi, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo estás evaluando esto que por ahí son pequeñas muestras del largo camino que tiene la Argentina de acá hasta noviembre, hasta la elección, mientras no haya un ancla de expectativas en otro lado? Pero ¿cómo estás viendo esto? No sé si te parece relevante lo que pasa en el dólar blue o lo que está pasando en el contado con liquidación en las últimas semanas. A ver, no tanto el día a día, que 183, claro, 180, todo lo mismo, pero siempre uno lo ve como termómetro de la fiebre, ¿no? El problema está en la macroeconomía y el dólar libre es uno de los primeros que muestra el problema. En el primer semestre el mercado cambiario, los mercados cambiarios estuvieron relativamente bien, el Banco Central compró dólares, el contado con liqui estaba estable, la Santa Soja, la CIMI, la intervención del Banco Central jugó un rol central, pero sabíamos, sin saber el día y la hora, que la segunda mitad del año es distinta por razones estacionales, por la cuestión fiscal, por la cuestión monetaria, porque se acercan las elecciones. Dicho sea de paso, déjame decirte, un año atrás o en octubre pasado sabíamos que 180 mangos en octubre era un valor carísimo, era un valor astronómicamente alto, de los 2 o 3 más altos de la historia argentina. Ahora, con toda la inflación que hubo por debajo del puente, 160, 170, ya no era un valor carísimo. Entonces está pasando... Claro, Rodolfo, pero discúlpame, y aclarémosle a la gente se da cuenta de todas maneras, pero vale aclarar que esos 180 pesos, 195 pesos que tocó el dólar blue a fines de octubre, a valores de hoy... 150 de hoy. Claro, es un dólar arriba de los 260 pesos, ¿no? Los 195 ajustado por 35% de inflación. Exactamente. Es arriba de 260 pesos. Obviamente eso es lo que quiere evitar el gobierno, que vuelva a haber una crisis cambiaria que marca incertidumbre total como a fines de octubre del año pasado. Ahí los dólares que ingresaron de la soja y del superávit comercial, el gobierno destinó unos 1.000 millones más o menos en lo que va del año a venderlos en el contado con liquidación, claro, con ese proceso engorroso de los bonos que van y vienen, pero que en el fondo es vender dólares a 180. Y bueno, obviamente eso es una fuente de pérdida de reservas. Las reservas que se habían recuperado en el primer semestre, en el segundo semestre, con el mercado cambiario oficial más estrecho, con la CIMI más endurecida, con la intervención en el contado con liqui y con el tema de la deuda todavía no resuelto, obviamente van para abajo. Entonces, acá está claro que, y el acuerdo con el fondo extendido en el tiempo para vaya a saber cuándo. Ahora, vos estás viendo que ¿esto puede en algún momento descontrolarse o el gobierno con los 7.000 millones de dólares que tiene de reservas disponibles, todas estas restricciones que está poniendo en el contado con liquidación para achicar el volumen de ese mercado y bueno, y los cepos por todos lados que hay a las importaciones y demás,
llega con una estabilidad cambiaria a la elección de noviembre? No, nosotros descontrol nunca estuvo en nuestro léxico. Sí, un escenario inestable, donde te diría el resultado electoral va a jugar un rol, porque el resultado electoral va a ser lo que puede envalentonar o achicar al oficialismo por radicalizarse o por duplicar la apuesta. Va a ser muy importante que se den señales después de las elecciones de que el acuerdo con el fondo empiece a ser una realidad y no el chamullo que está haciendo hasta ahora. Obviamente los precios internacionales van a jugar un rol, la pandemia va a jugar un rol o el fin de la pandemia, pero yo diría todo eso tiene como embudo final la política macroeconómica. La política macroeconómica es lo que termina siendo el factor decisivo y ahí me parece que todas las señales que estamos viendo apuntan a un año que sin descontrol, pero vamos camino al 5º año de inflación muy alta, eso está clarísimo. La inflación sigue siendo el elemento que evita la explosión, el descontrol. Ahora, pero tomo un poco lo que decís. Vamos, obviamente, la típica dolarización preelectoral, con un Banco Central que hoy tiene mucho menos reserva de que tenía en otras elecciones anteriores. Obviamente que tiene mucho más cepo de los que había anteriormente. Ahora, ¿vos no crees que en algún momento van a tener que, porque por ahora la posibilidad de un acuerdo con el FMI, Guzmán dice antes de las elecciones, el resto del gobierno dice después de las elecciones, sigue anclando mínimamente las expectativas, ¿no? La idea de que la Argentina no va a ir a un default con el fondo y que en algún momento va a abrir ese acuerdo con el fondo que puede significar no solamente algún ingreso de dólares adicionales por los DEG o algún otro tipo de financiamiento, sino a futuro la idea de que va a haber un déficit fiscal que se va a ir reduciendo y no se va a ir agrandando. No, a ver, yo creo que hay que separarlos tanto. Primero me parece que acuerdo con el fondo antes de las elecciones no va a haber, precisamente porque como entran los DEX, los derechos especiales de giro, que vienen de regalo a todos los bancos centrales del mundo, eso a la Argentina le da oxígeno. Si no estuviera esta emisión de DEX, la necesidad de un acuerdo se hubiera acelerado un montón. Pero como entran 4.000 palitos, vos lo tirás para adelante, se tira la cuerda. Ahora, el 31 de diciembre no hay otra emisión de derechos especiales de giro, así que ahí llega la hora de la verdad. O te encaminás a un acuerdo o hay una ruptura, va a ser muy difícil un punto intermedio. En materia fiscal, si vos lees las declaraciones del ministro del otro día, es muy confuso lo que dice en materia fiscal. Quiere quedar bien con el Instituto Patria y quiere quedar bien con los mercados al mismo tiempo, que va a bajar la inflación, pero que tiene que reactivar la economía. No hay una señal contundente. Y más que las declaraciones, me remito a los hechos. En materia de subsidios a la energía y el transporte, el congelamiento de tarifas con 50% de inflación adquiere una dinámica tremenda. Lo cual hace que la inflación sea el factor licuador, o sea, la inflación es lo que licúa el gasto público, licúa los pasivos del Banco Central, licúa la deuda pública en pesos. La inflación es lo que justamente evita que todo vuele por los aires, porque si no hubiera inflación sería insoportable esta política económica. Claro, ojo, Rodolfo, mañana vamos a mostrar con el número que la inflación licúa todo, empezando por las jubilaciones, los salarios, los planes sociales. Pero ojo que la deuda pública en pesos del Tesoro viene crecientemente ajustada por inflación. Es decir, está Guzmán con dificultades para renovar la deuda y conseguir financiamiento extra y le está dando a los bonos con SER cada vez más. Entonces cada vez hay una proporción mayor de bonos en pesos ajustados por inflación. Que si en el futuro tenés una devaluación con un impulso inflacionario, no es que lo licuás, sino que potenciás el problema. Sin duda, como el mercado de deuda en pesos sigue siendo voluntario, los inversores que no son tontos eligen lo que más sube, que son los ajustables por cero. Que ahí claramente el mercado, o sea, el gobierno toma una medida y el mercado responde, la gente responde, el otro también juega, no es un partido de un solo equipo esto. Las jubilaciones también están indexadas por ley, pero como vienen con rezago, mientras tanto se licúan. Entonces, está claro que es el perro que se quiere morder la cola. Y ahí hace 4 años que estamos viviendo lo mismo. Primero era por razones cambiarias, ahora por razones fiscales y monetarias, pero está claro que estamos en una economía inestable, donde al mismo tiempo la actividad económica no recupera lo perdido, la pobreza sigue subiendo, el salario real, por más paritaria que se reabra, no le empatan a la inflación. Una economía complicada. Vos pensás que la mayoría de los países de Sudamérica o de Latinoamérica
están en valores mucho mejores que lo que teníamos en 2011, 2015, 2017. Argentina todavía no es solo que no recuperó 2019, estamos abajo de 2011. Rodolfo, te hago una última respecto a, mañana lo voy a contar con más detalle, ¿no? Pero se da la paradoja de que hay un mundo básicamente Estados Unidos-Europa, pero básicamente Estados Unidos muy keynesiano en la salida de la crisis, ¿no? Hay discusiones en Estados Unidos si es el camino correcto o no, pero Biden le ha puesto, primero Trump, y ahora Biden sobre el paquete de expansión fiscal y monetaria de Trump le ha puesto, como ustedes dicen siempre, un guitaducto enorme de dólares, con casi enviándole los cheques a $1.400 ahora a la familia, adicional a lo que envió el año pasado Trump. Ojo que esa expansión fiscal muy grande también se ha dado en países como en Brasil y en Chile, que han puesto paquetes para salida de la crisis COVID, que son el doble de lo que ha puesto la Argentina. Obviamente todos países que tienen financiamiento o ahorro fiscal para poder hacer ese tipo de expansiones. Y se da la paradoja de que un gobierno como el argentino, que se proclama keynesiano y de que quiere impulsar, está, por lo menos esta primera parte del año, con un ajuste fiscal importante y no tiene demasiado margen, aún en un año electoral, para poder expandir demasiado el gasto público, por lo menos eso es lo que dice el ministro de Economía, sin que se le vaya a la brecha cambiaria y le genere más crisis. ¿Ves ahí una paradoja grande? Porque la verdad que si hoy hubiera un momento para hacer política neokeynesiana siguiendo a Estados Unidos y en menor medida a Europa o a otros países de la región, es este momento, digamos, ¿no? En esta salida de la megacrisis COVID. No creo que sea una paradoja, creo que los gobiernos proponen y la realidad dispone. Claro. O sea, Estados Unidos puede hacer eso porque tiene, primero, hace 50 años o 40 años que tiene una tasa de inflación del 2% anual, donde este año se puede dar el lujo de que está haciendo 5 anual, pero los inversores confían en que como fue 0 el año pasado y 5 este año, da 2,5 en promedio y no se sienten licuados y apuestan a que la cosa convergen. Déjame decirte, igual dicho sea de paso, que los números fiscales de la administración Biden del primer semestre son bastante buenos, ya empezó a recoger el barrilete. Chile, tenés razón vos, Chile ha hecho un programa de expansión fiscal fenomenal, porque viene 30 años de acumular fondos de pensión, reservas, desendeudamiento en serio. Brasil, sin ir más lejos, también el IFE y el ATP que hizo Brasil el año pasado fueron muy superiores a los argentinos. Pero tiene el financiamiento de la deuda en reales, que también es muy grande, digamos. Brasil puede tener una expansión fiscal toda financiada en deuda en reales. Desde el plan Collor de Mello, que si mal no recuerdo fue en el año 90, que el inversor en reales se siente que fue gratificado por haber invertido en reales. O sea, Argentina es un país al que la pandemia le agarró sin reserva, sin acceso a los mercados, sin fondo de pensión, sin moneda. Entonces pasa lo que vos decís. No es que Guzmán hace un plan ortodoxo, la realidad hace el plan ortodoxo. Como le pasó a Duhovne con el Fondo Monetario. ¿Quién hace el ajuste? La realidad, a través de una tasa de inflación, que es muy, muy costoso, porque es como cortarte una pierna para que te den el asiento en el colectivo, ¿no? Te hago la última. Obviamente, en este contexto, lo peor que podría ocurrir cuando no tenés ordenada mínimamente la macro, no tenés ordenadas las cuentas fiscales, monetarias y demás, lo peor que podría ocurrir es una nueva crisis cambiaria, una nueva devaluación. ¿Vos crees que el cepo se va a mantener y que van a tratar de corregir por el lado fiscal, monetario, el acuerdo con el fondo, y recién ahí en algún momento poder empezar a aflojar el cepo, como que el cepo es hoy el reaseguro de que en todo caso la crisis viene en cámara lenta, pero que no explota? No, a ver, el control de cambios va a continuar, eso no cabe ninguna duda. Vos sabés que yo fui un gran crítico de la liberación del mercado cambiario de la administración anterior, porque el mercado cambiario libre tiene que ser la frutilla de la torta, no el primer paso. Ahora, lo que está en discusiones son las magnitudes de los controles, la profundidad de los controles. O sea, vos hoy tenés una cantidad de regulaciones tan bruscas que ya es un disparate, nos hemos ido del otro lado. Acá, lo primero que tenés que ver es cómo es el superávit comercial, la exportación y la importación, que este año está bien, cuando hacés las proyecciones para el año que viene está todo mucho más justito. Vos pensás que hoy el supercepo evita que las personas compren atesoramiento porque el $200 está muy limitado y por la pandemia prácticamente no hay salida de divisa de turismo.
Las empresas están obligadas a reestructurar y todavía el gobierno tiene que terminar de regularizar su horizonte de pago de deuda. Y los números van a imponer la realidad. Obviamente, esta política de atraso cambiario que va a continuar hasta noviembre, diciembre, a mí me da la sensación que si intentan seguir atrasando el cambio en el 22, como lo hicieron entre 2011 y 2015, van a chocar contra una pared. Lo mejor que nos podría pasar a partir del 16 de noviembre es que vuelva el ajuste cambiario a 3, 4 pesos por mes. ¿No? Las mini devaluaciones diarias que empiecen a moverse, porque si no es la hacía el presión. Banco Central hasta que le vino la orden política de devaluar menos porque creían que así iban a bajar la inflación. No, te digo que esa era la idea de Guzmán, lo decía, que había que mantener el dólar competitivo, claro, el dólar oficial. De arriba de que no. No, pero aparte el propio Guzmán se asustó, ¿no?, cuando en marzo le dio 4,8% a la inflación y le había prometido a Cristina y a Alberto Fernández que ya empezaba a desacelerarse fuerte desde febrero. Digamos, bueno, que hubo un error de diagnóstico muy grande en términos de que la macroeconomía iba a permitir que la inflación baje al 29, y por más que ahora se le echa la culpa a los alimentos en el mundo, que los alimentos en el mundo en Brasil explican por qué la inflación en vez de dar 6 a 7, no 29 a 50. Entonces, yo te diría que fue un poco antes, porque el cambio de la política cambiaria empezó en enero, febrero, marzo. Llevamos 6 meses devaluando menos que la inflación. Ahí todavía, déjame decirte que a 95 pesos por dólar el atraso cambiario no es grosero, pero no tires de la cuerda más de la cuenta, ¿no? No es el súper atraso de fines del 2015 o de fines del 2017, pero empieza a atrasarse nuevamente el tipo de cambio. Empezó un atraso hormiga, donde los súper atrasos, el de Kicillof, el de Sturzenegger, eran dólares de 60, 65 pesos equivalentes de hoy. Rodolfo Santangelo, gracias. Muy interesante, como siempre, muy amable. Ahí estaba Rodolfo Santangelo. Ya vamos a contar qué está pasando también con la licitación de pesos del Banco Central, una prueba, del Tesoro en el día de hoy, que esta es una prueba importante. Está Alberto Fernández hablando en el Chaco. Nueva Pompeya. Y me acuerdo que hablando con el presidente de Francia, que hablábamos de su preocupación por lo verde y por la Amazonia, le conté lo impactado que había quedado yo al ver la inmensidad del impenetrable. Y lo impactado que estaba de que en esa inmensidad hubiera pueblos, hubiera ciudades, hubiera gente que se haya afincado allí para desarrollarse, para desarrollar sus vidas. Chaco es, como todo el Norte Grande, un lugar maravilloso. Ustedes saben que yo soy hijo de un riojano también, de alguien del Norte Grande. Y siempre sufrí el olvido del Norte Grande. Lo sufrí siempre. Papá recordaba a Joaquín B. González, que decía que a La Rioja se entraba llorando y se salía llorando. Y hacía una broma, hablando de las dificultades de vivir en ese Norte Grande. Me decía como los riojanos que hablan en esdrújula, ¿no? Y él me decía, los cordobeses y los rosarinos se tienen bronca. Los sanjuaninos y los mendocinos se tienen odio. Los catamarqueños y los riojanos no tenemos lástima. De ver lo poco que llegaba a la Argentina hacia ese norte. Y me han escuchado ustedes contar muchas veces que no me gusta vivir en una Argentina que tiene un centro de la opulencia y periferias al norte y periferias al sur. Que yo necesito una Argentina que se integre, una Argentina que crezca y tenga las posibilidades de desarrollo por igual, que todos tengan las mismas posibilidades de desarrollo. Y la Argentina no se desarrolló así, por muchos motivos. No es una historia, no hay que culpar a nadie en particular, pero la historia dice que hay una Argentina del centro preocupada por el puerto y una Argentina que cuanto más alejada del puerto está, más sufriente y más olvidada quedaba. Y eso es lo que le pasó a este Norte Grande, donde el Chaco es parte primordial de ese Norte Grande. Y si hay algo que me puse en la cabeza cuando yo decía y digo
que la Argentina vamos a volver a federalizarla, porque la Argentina dice ser un país federal que en los hechos no lo es. Y decía, voy a gobernar junto con todos los gobernadores, y va a ser un gobierno de un presidente, de 23 gobernadores y de un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo eso quiero hacerlo y voy a hacerlo. Porque a mí me encantaría que muchos porteños, como yo, vean lo que vi recién en el video. Impresionante. Alguien que diga, por primera vez vi pasar un colectivo en esta ruta. Para que se den cuenta el tamaño de desigualdad que tiene la patria. Historias lindas que contaba el intendente. El vecino que produce ladrillos y que ahora va a poder sacar sus ladrillos cuando termine de producirlos, porque esta ruta no va a ser un charco de barro donde no se pueda transitar. Y la vecina que producía huevos va a poder llevarlos sin el riesgo de no poder hacerlo porque una lluvia lo impide. Días atrás en Córdoba, cuando inauguramos la ruta 7, ¿fue? 19. ¿Cómo se llama el lugar donde está Arcor? No, no era San Francisco, la otra punta era. Arroyito. El intendente de Arroyito tuvo palabras parecidas a las tuyas. Dijo, a mi papá se lo llevó el COVID. Y el sueño de mi papá era ver esta ruta hecha. Y yo le dije, tu papá en algún lugar debe estar celebrando. Y yo la verdad es que lamento que hayamos tardado tanto tiempo en satisfacer esos sueños, que no son sueños, son derechos. Son derechos. No están pidiendo lo imposible. Están pidiendo lo que les corresponde. Poder conectarse, poder circular. Esta ruta hoy la vemos, la pisamos, pero por sobre todas las cosas va a ser transitada por muchos vehículos que los transportarán ustedes de un lugar a otro y que llevarán mercadería de un lugar a otro y que se unirá con esa ruta que es parte de las rutas bioceánicas y podrán conectarse llevando mercadería, producción de este lugar a distintos lugares del país. Y para mí eso es lo más importante. Porque si hay algo que me obsesiona, es que en la Argentina todos podamos nacer, crecer, estudiar, trabajar, construir nuestras vidas, disfrutar en el lugar donde hemos nacido. Que nadie que haya nacido aquí, en el Chaco, tenga que pensar que tiene que irse a alguna gran ciudad para encontrar un futuro porque acá no lo encuentra. Yo lo que quiero es que todos encuentren su futuro en el lugar donde nacen y que en ese lugar vivan felices y en ese lugar puedan desarrollar su vida y en ese lugar algún día puedan morirse felices de haber vivido en el mismo lugar donde nacieron. Y eso es un sueño, ¿no? Eso es darles derechos a todos para que tengan la oportunidad de hacer sus vidas allí donde nacieron. El derecho que tengo yo como porteño. Ese derecho lo quiero para cada uno y para cada una de las argentinas. Tener una universidad cerca, tener una escuela cerca. Me contaba el intendente que acá cerquita se incendió una escuela que pudimos poner de vuelta en marcha hace poco tiempo, después de repararla. Y pensaba mientras me contaba, mirá dónde hay una escuela acá, ¿no? Pareciera para un porteño todo verde. Acá están ustedes, argentinos y argentinas, que construyen la patria igual que cualquiera, de cualquier otro argentino y cualquier otra argentina, de cualquier latitud de la Argentina. Pues bien, acá estamos para ir reparando de a poquito las injusticias que se viven. En parte con esta ruta. En parte con la construcción de esos jardines maternales que tanta falta hacen. Para que los
bebés recién nacidos tengan un lugar donde sus padres pueden confiar donde dejarlos mientras trabajan como cotidianamente lo hacen. Y también un centro de atención de protección para las mujeres. Porque no podemos en el siglo XXI seguir viviendo en una sociedad donde la mujer es víctima de la violencia, donde la mujer simplemente es muerta por su condición de tal. Hablo mujer y hablo de cualquier género. No es posible que en el siglo XXI eso pase. Muchos dijeron antes que yo que tengo una enorme preocupación por cuidar. Y es cierto. A mí me gusta cuidar al otro. Y me gusta que los otros me cuiden también. Porque eso es una sociedad. Eso es una comunidad. Un lugar donde todos nos cuidamos. Y estamos acá para cuidar esta zona del Chaco y que se desarrolle mejor, para que haya escuela para los que viven aquí, para que las mujeres que padecen la violencia tengan un lugar donde encontrar amparo, donde las madres que trabajan tengan un lugar donde dejar sus hijos, porque eso es un derecho que les corresponde a todos. También el derecho a tener una vivienda digna y a vivir en un barrio digno, porque La Rubita no es un barrio más. La Rubita es un barrio donde viven más de 3.000 personas, tal vez de los más grandes. Mejor así, mejor así. Pero tal vez de los barrios más importantes que haya en Argentina en esas condiciones. Y nosotros desarrollamos un plan que Fernanda lleva adelante con mucho cuidado, que es urbanizar todos esos barrios. Que tengan veredas, que tengan asfalto, que tengan luz, que tengan casas, que tengan pisos que no sean de tierra. Y nosotros queremos urbanizar La Rubita porque queremos darle dignidad a cada uno de los que viven allí. Porque lo merecen, porque es un derecho de ustedes. No es porque es una obligación nuestra, que lo es un derecho de ustedes, por eso hay que hacerlo. Y lo que más me interesa remarcar, en esta Argentina donde todos los días se siembra desesperanza y se siembran antinomias y nos quieren enfrentar y nos quieren hacer pelear. Miren, todo lo que vamos a hacer en La Rubita está financiado por el aporte solidario de las grandes fortunas. Y yo le quiero dar las gracias a todos los que hicieron ese aporte. Les quiero dar las gracias de corazón y todos los argentinos tenemos que estar reconocidos hacia ellos. Que hicieron su aporte y gracias a su aporte es posible mejorar la vida de 3.000 familias que viven allí. Esa es la Argentina que nos hace falta. Una Argentina donde nos integremos para mirar el futuro después de la pesadilla que significó la pandemia. Nadie disfrutó de la pandemia. Los que hacen política con la pandemia, la verdad, no merecen nuestro afecto. La pandemia la hemos padecido todos. Y todos, desde el lugar que nos toca, tratamos de ayudar. La pandemia, poco a poco, se va desvaneciendo porque encontramos el mecanismo de prevenirla, que es la vacuna. Y la vacuna está llegando y está llegando a todos. Y ahora ya estamos empezando a organizar la vacunación de los más jóvenes y esperemos que pronto podamos vacunar también a los niños. Y la vacuna es la salida de la pandemia. Está ahí nomás. Imaginen una puerta. Está a pocos metros la salida de la pandemia. Y cuando crucemos la puerta esa,
volverá a nuestra vida habitual. Podremos trabajar a pleno, podremos abrazarnos, podremos sentir nuestros afectos, podremos recuperar nuestras vidas, tan alterada en este año y medio que hemos pasado. Pero yo quisiera que tantos contagios, que tantas muertes, que tanto dolor, que tantas carencias, no hayan sido en vano, no hayan sido en vano, no hayan sido en vano. Ojalá entendamos que el tiempo de los desencuentros se terminó en la Argentina. Eso no quiere decir que todos pensemos igual. Quiere decir que aún en la diversidad hay momentos donde debemos estar unidos. Y hay causas que nos obligan a estar unidos. Unir a la Argentina con mejores rutas, terminar con los barrios carenciados, proteger a las mujeres y a los que padecen algún tipo de discriminación, educar, crear escuelas. Esos no son patrimonio de los que gobiernan. Esos son propósitos de todos y de cada uno de los argentinos y argentinas. Ojalá que tanto padecimiento haya servido para que entendamos que todos somos argentinos y argentinas, que somos hermanos, que no nos hagan pelear más, que no nos hagan enfrentar más. El Martín Fierro lo dijo con sabiduría, los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. No peleemos más entre nosotros. Demos vuelta a la página del desencuentro. Abracémonos. Miren todo lo que tenemos que hacer. Miren este norte, todo lo que le falta. Miren todo lo que tenemos que hacer por este norte. Coqui, vos sos mi amigo de hace muchos años. Feliz día, porque es el Día del Amigo. Pero Coqui, que es mi amigo hace muchos años, me va a permitir, para terminar, que exprese ese deseo de reencuentro de todos los argentinos de este modo. Senador, usted no es mi amigo y lo estoy conociendo ahora. Gracias por participar. Usted no piensa como yo. Feliz Día del Amigo. Gracias a todos y a todas. Señoras y señores, han sido las palabras del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández en campaña, inaugurando obras en Chaco y dando saludos por el Día del Amigo. ¿Qué está pasando en la oposición? Ya hablamos del Frente de Todos, el armado, la pelea por el gabinete, cómo sigue el gobierno después de las elecciones y las candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Pero también hay mucho ruido en Juntos por el Cambio por lo que se está definiendo en la provincia de Buenos Aires. Tiene que definirse exactamente el orden de los candidatos de acá al fin de semana. Sí, hay muchísima tensión, Maxi. En la ciudad de Buenos Aires están más tranquilos porque algunos dicen que la candidatura de López Murphy prácticamente la armó Rodríguez Larreta. Entonces, si bien es razonable que López Murphy quiera sacar muchos puntos, que Patricia Bullrich le agregue un poquito de nafta a la candidatura de López Murphy, porque está herida con que no la dejaron competir en la ciudad, aunque sus candidatos van a ir, lógicamente, en la lista de Vidal. Todavía está por definirse la lista final de nombres. Recordemos que faltan 4 días aún para que se presenten las listas con los nombres y los apellidos. Pero donde está más caliente, más picante la interna, es en la provincia de Buenos Aires, porque esa es una interna más real. Es decir, ahí va Manes con el radicalismo y con Emilio Monzó, que es un herido del PRO, que en su momento fue huestes de Mauricio Macri, y bueno, van a competir con todo contra Santilli. Santilli, que un poco con la responsabilidad en el hombro que tiene por ser el candidato de Rodríguez Larreta con aspiraciones presidenciales, por estar también en un equipo donde juega Lilita Carrió, donde juega el PRO a fondo en toda la provincia, también va con todo y no tiene margen para perder. Más allá de que pierdan o ganen, los dos van a entrar, los titulares de la lista, ¿no? Tanto Manes como Santilli se juegan mucho en la elección interna en la provincia de Buenos Aires.
Tan picante está la situación que tuvieron que hacer un Zoom dentro de Juntos por el Cambio para tratar de garantizar una especie de código de ética, si querés, o poner el título que quieras, que tiene que ver con no golpes bajos, con que la sangre no llegue al río, porque en definitiva después en noviembre hay que ir con una lista única. Discúlpame, y las Manes no del son radicalismo, acá saludables. está la foto, esto fue desde ahora, ¿no? Esto es reciente, acaba de llegar. Monzó con Santilli, Sí. perdón, con Manes, Monzó con Manes. Sí. Manes va a ser el primer candidato a diputado en la interna de Sí. Juntos por el Cambio por el radicalismo. Ojo Exacto. que Monzó es un hombre que viene del peronismo. Sí. Era el presidente de la Cámara de Diputados de Macri Sí. en los 4 años que gobernó Macri, pero es un hombre que viene con el armado del peronismo. Sí, arrancó, mira, te Y digo. de hecho, fíjate que tiene al lado Manes, Joaquín de la del otro Torre. lado a Joaquín de la Torre, que fue ministro de Producción de María Eugenia Vidal. Sí. Pero es un hombre también que armó fuertemente con el peronismo. Recordemos que formaba parte del Frente Renovador de Sergio Massa en el armado en la provincia de Buenos Aires, el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Es decir que, ojo que este espacio de Manes, además de la inserción territorial que tiene el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano va a tener el armado de Joaquín de la Torre y de Monzó. Sí, falta Margarita Stolbizer, es bien ecléctica Sí. la lista. Lo que me dicen es que lo que negociaron es que que Manes, el que va a ser titular de la lista, va a poder elegir hasta el 4º candidato en la lista. Recordemos que aspiran a renovar, en el mejor de los casos, 15 bancas de diputados nacionales. Si les va no muy bien, serán 10 que se lleva Juntos por el Cambio. Bueno, los 5 primeros lugares le dieron la posibilidad a Manes de poder elegir. Y después no puede mojar nada en lo que son los diputados provinciales, que son muchos también por distrito. ¿Cómo estaría la lista hasta ahora? La de Manes, obviamente encabeza Manes. Segunda, le encantaría ir, aunque dice que no se lo ofrecieron, pero está como la gata Flora. Hablo muy seguido con Margarita. A ella le gustaría ir, pero todavía no se lo terminaron de ofrecer. Como segunda en la lista, debería ir una mujer. Y tercero, Emilio Monzó. Algunos radicales dicen, pero tercero Monzó, arrancó con la UCD, fue intendente allá en América, con la UCD, en Carlos Tejedor, perdóname, al lado de América. Después estuvo con Scioli, fue ministro de Daniel Scioli en la última gobernación en la provincia de Buenos Aires. Después se pasó con Macri y fue el gran armador de Macri, y Macri en algún punto triunfa gracias a Monzó. Fue presidente de la Cámara de Diputados con Mauricio Macri y ahora juega con los radicales con unas ganas tremendas de ganarle la batalla a Santilli. Hay cierta tensión también dentro del radicalismo que se están quedando con menos lugar. Yo insisto, más allá de los lugares, lo que hay que ver en estos distritos es la gran apuesta que hace Larreta. Ponémelo de nuevo acá, Larreta, con Santilli, que es una apuesta absolutamente personal de él. Obviamente tiene todo el armado de la ciudad de Buenos Aires. Los principales intendentes del PRO del conurbano, empezando por Grindetti de Lanús, están en este espacio. Obviamente está Ritondo y demás, pero es una apuesta riesgosa de Larreta querer imponer el armado en la provincia de Buenos Aires, siendo él el jefe de gobierno. Y del otro lado, ojo que se le está armando una interna con bonaerenses, es decir, con Monzó, con De la Torre. Manes es un hombre que viene fuera de la política, con Margarita Stolbizer y con la estructura del radicalismo. Entonces debe estar muy confiado Larreta respecto a que tiene la potencia y la fuerza para ganar la interna en la provincia de Buenos Aires e imponer su proyecto presidencial. Porque si no, no se entiende. Podría haber negociado cualquier cosa, digamos. Pero evidentemente está jugando muy, muy a fondo y va a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires. Quiere mostrarse haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires. Es que esta es una interna real, y la provincia de Buenos Aires ha dado sorpresa. Fíjate que hace 1000 años Cafiero le dio como diciendo, bueno, le doy la interna a Menem y termina perdiendo. Cafiero con Menem presidente durante un montón de años. Ojo que nadie tiene todo asegurado. Y la territorialidad radical, donde en cada pueblo tenés un comité, también es un factor importante donde los radicales dicen que van a ganar.
¿Qué pasa con el dólar en este momento? Bueno, el dólar, el paralelo, está en 183 pesos. Me cuentan que hay preocupación en dos lugares. Una en el Banco Central, obviamente, porque no imaginaban una brecha que en este momento está en el 90% hasta altura de julio. Veían que la cuestión se podía recalentar, pero más adelante, más cerca de las elecciones. Nunca pensaron que podía estar en el 90%. 90 porque estás tomando el dólar oficial mayorista de claro, ¿cuánto? 96 pesos. 96,40. Y el dólar blue. El blue 183 en este momento. Claro. Ahí tenés 90%. Sí, de todas maneras el que hay que tomar con el dólar oficial mayorista es el de 170, que es el blanco de contado con liquidación. Pero bueno, sí, hay tensiones con la brecha cambiaria, sin duda. ¿Y sabes por qué te hago énfasis en el tema del paralelo? Porque en los bancos también están mirando, ¿sabes qué? Que crece la demanda del dólar ahorro, el solidario, el ahorro, que está bien, hay un cupo de $200, que hay, digamos, hasta el mes pasado había 300.000 personas. Ese dólar ahorro está abajo de los 170 pesos. 167,50 claro. Y ya permite o habilita un rulo que te deja una ganancia, si compras los $200, de 2.500. Para venderlo a 180 en el paralelo, en el blue. Vamos a Córdoba, porque ahí está el doctor Pisi. Gracias, doctor, por atendernos, como siempre, muy amable. Ahí ha aparecido alguna información de que había problemas con los más jóvenes para vacunarse en Córdoba. ¿Esto es así, doctor? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, no es tan así. Te cuento de que estábamos preocupados porque había algunos barrios periféricos que tenían poco índice de vacunación. Entonces no interpretábamos cuál era el motivo, hasta que mandamos equipos sanitarios móviles a vacunar. Y las colas fueron interminables. Por lo tanto, se trataba de gente que ignoraba cómo anotarse o no tenía la posibilidad de anotarse, pero cuando la vacuna fue hasta sus casas, no hubo ningún tipo de problema. O sea que, en general, ese porcentaje que se habló de que Córdoba había una negación a la vacuna de un 40% no es real, es mucho menor, y yo creo que está imbuido fundamentalmente por los antivacunas, que prácticamente es una cifra muy pareja en todo el país. Bueno, cambiemos ahí el graph porque está efectivamente aclarando la información como es el doctor Pisi respecto a qué está pasando con la vacunación en Córdoba. Ahí están llegando vacunas de manera sistemática, de manera importante ahí en Córdoba, porque había informaciones que decían que al revés, digamos, que todo lo que se estaba dando de turno se había vacunado y en todo caso había una cuestión contrarreloj de que sigan abasteciendo vacunas para que poder mantener el ritmo de vacunación y no bajarlo. Sí, en general nunca tuvimos tantas vacunas, Maxi. Tenemos vacunas inclusive de distintas marcas, distintos laboratorios, y para que la gente tenga una idea de cómo se está trabajando, hay lugares donde se trabaja hasta la hora 24 para colocar vacunas, hay muchos autovac para que la gente no se baje del automóvil, y fundamentalmente hoy, para darte una idea, hoy la vacunación es a demanda. Toda persona que tenga 40 años hacia arriba, sin tener turno, simplemente con el documento se acerca a cualquiera de los 60 vacunatorios que hay y fundamentalmente presenta eso y está vacunado. O sea que en general estamos trabajando bien, pero creo que en todo el país está sucediendo, porque a decir verdad, jamás hubo la cantidad de vacunas que hubo en estos últimos días. Es decir, la vacunación como en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad, esa demanda a partir de cierta edad, para primera dosis, no para segunda dosis. Para segunda dosis sigue siendo por turno. Absolutamente. La segunda dosis, por una cuestión de logística, tiene que ser así. Pero la segunda dosis también se están colocando. Se han colocado todas las que faltaban de la inglesa de Oxford y se está tratando de cubrir a todos los que están llegando a los 90 días ya de la segunda de Sputnik. Pero ya el laboratorio ha prometido 1.100.000 de segunda dosis más las 2 partidas que llegaron de Moscú. O sea que en general no nos podemos quejar de las vacunas. Ahora el problema que tenemos es que ustedes saben que la Sinopharm se coloca en pediatría en China. Sí. Hace tiempo ya que los chinos la están usando porque es una plataforma, diríamos, clásica, antigua, de virus muerto, que es prácticamente igual a todas las vacunas que tienen los niños, ya sea la antipoliomielítica virus muerto o las antibacterianas que son también a bacterias muertas.
Entonces en China se está usando, ahora se está evaluando ver si se puede usar esa vacuna aquí, que lo autorice ANMAT, y además el regalo de los 3,5 millones, que es para todos los niños que tienen comorbilidades y demás, y algunos que... De Moderna la donación de Estados Unidos. Exactamente, pero ¿qué sucede? Que Estados Unidos, al no haberla autorizado, siendo de que son idénticas, Maxi, la Pfizer que está de 12 a 18 años es idéntica en su estructura, en su plataforma y en su constitución a la Moderna. O sea que estoy seguro que pronto la van a aprobar a la Moderna para el objetivo primario que nosotros tenemos, chicos. Bien, doctor, gracias, muy amable. Aclaramos que es el plan de vacunación en Córdoba esto, de mayores de 40 años que se pueden aplicar a demanda, digamos, yendo sin turno la primera dosis. En la provincia de Buenos Aires es a partir de los 30 años ya, y creo que la ciudad de Buenos Aires está también ahí en los 40 años o alrededor de eso. Vamos a la tanda cuando volvamos a ver qué está pasando afuera. Qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos. Ayer fue un día muy movido en los mercados financieros porque empezó a haber cierto temor a que la variante Delta, que hizo nuevamente crecer fuertemente los casos, pudiera significar algún tipo de riesgo al sendero de crecimiento que está mostrando Estados Unidos. ¿Hoy es un día más tranquilo o sigue siendo un día también? No, es un día tranquilo, recuperando buena parte de lo perdido. Un poco más tranquilo. Sí, incluso la soja viene bien hoy. Viene hoy un poco más tranquilo los mercados afuera. Tanda, ya volvemos. Pasando. Claro, porque se viene un aumento, fíjate, en medio de la estabilidad del precio de las naftas, de los combustibles, bueno, el GNC no, se va para arriba, 5% va a aumentar el 1 de agosto, esto tiene que ver con una revisión trimestral, el GNC no había aumentado o no tomó en cuenta el último aumento que hubo de naftas, bueno, ahora va a aumentar 5%, el metro cúbico acá en la ciudad de Buenos Aires va a rondar los 40 pesos, 38, 40 pesos, en el conurbano y los distritos del interior va a estar todavía más arriba de estos 40 pesos, llega a 50 pesos en algunas provincias. El metro cúbico. En total hay 1.734.000 autos con GNC, el parque creció 10% solamente en el primer semestre del año, cada vez hay más conversiones que vinieron aumentando, al principio de año estaban 65.000, 70.000 pesos, hoy rondan los 90.000, los 100.000 pesos. Y acá viene la cuestión, ¿conviene o no? Venía la conversión a GNC porque se mandaron desde agosto del año pasado 9, 10 subas consecutivas. 13 aumentos. 13 aumentos de la nafta para alinear los precios por la demanda fundamentalmente de YPF y también las otras petroleras. Y este año hubo ¿cuántos aumentos de la nafta? De los 13, 8 fueron este año. Metieron todos los aumentos juntos para meterlos lejos de las elecciones. Claro. Bueno, quedó colgado este aumento del GNC que está contando Claudio, pero el resto de los aumentos que hubo con las naftas, con los combustibles, se metieron todos juntos lo más lejos posible de las elecciones. Y eso generó que mucha gente empezara a acelerar el traspaso a GNC. Claro, claro. De hecho, porque venían aumentando menos el GNC que las naftas. Ahora, ¿conviene o no? El ahorro por cada 100 kilómetros recorridos en auto son unos 559 pesos. Como decíamos antes, que el costo del traspaso, de la conversión, es de 90.000, 100.000 pesos. Para amortizar la inversión tenés que recorrer con tu auto unos 16.000 kilómetros. O sea, los 16.000 kilómetros vas a recuperar, digamos, hecho esto a valores de hoy, a este ahorro de cada 100 kilómetros, 559 de ahorro, 559 pesos de ahorro, bueno, recuperás la inversión habiendo recorrido 16.000 kilómetros. Así que esta es la cuenta que hace la gente. Igual me decían desde la industria justamente del GNC, que bueno, esperaban que para la segunda parte del año también haya una importante conversión, porque lo que se espera es que no aumente el GNC, así como no está aumentando la nafta. Prácticamente van corriendo, cuando aumenta la nafta, el acuerdo que se había logrado era que el valor del GNC tenía que rondar el 40% del valor de la nafta super. Bueno, ahora que se movió el GNC, se va a mover en agosto, se espera que no haya más incrementos de acá hasta fin de año. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con los contagios? Lo que veníamos contando, que atención, que no es solamente el Reino Unido o lo que ha pasado en España y en otros países europeos con la variante Delta, sino también en Estados Unidos hay un aumento de contagios y cada vez más
la variante Delta es la responsable de los nuevos contagios. Está en Miami Lucía Ugarte. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Sí, como estás comentando, en el estado solamente de la Florida, la alcaldesa acaba de comunicar que aumentó a un 8.3% los casos positivos de COVID. Son alarmantes las cifras porque, por ejemplo, hay hospitales que marcaron un 110% aumento también de ocupaciones de camas y sobre todo lo que es interesante es analizar la población. La población hospitalizada suelen ser jóvenes no vacunados. Por eso hay una campaña muy agresiva tratando de activar la vacuna en todo este 40%, que son 8 millones de personas que no se quieren vacunar todavía. Dentro de ese rango solamente 1 millón de personas son mayores de 65 años de edad. Pero lo que se está viendo es esto, que realmente no vacunarse está teniendo un efecto contraproducente dentro de la sociedad y se está alertando de nuevo al uso de las mascarillas en lugares públicos, al distanciamiento social. La verdad que parecía que, por ejemplo, el estado de la Florida había ya pasado el COVID, ya se habían levantado las restricciones y este fin de semana, con el aumento de casos, se está yendo un poco para atrás. Lentamente, pero bueno, se están haciendo recomendaciones también, por ejemplo, de que los ciudadanos americanos no viajen al Reino Unido, dado que el fin de semana pasado comentaron que hubo 100.000 casos de COVID positivo. Bueno, están recomendando que no se viaje, pero aún así se da libertad. El ciudadano americano podría llegar a viajar en caso que quisiera, pero se piden que esté 100% vacunado justamente para proteger a la población. Lucía, por ahora las restricciones no son restricciones, son recomendaciones, no han vuelto a los toques de queda nocturnos u otro tipo de restricciones. Por ahora... Exacto. Sí. Eso todavía no hay restricciones obligatorias, no hay estado de emergencia, de sitio como hubo el año pasado a esta misma altura, pero sí se tomaron medidas, por ejemplo, en los hospitales. En los hospitales se restringió la cantidad de gente que puede acompañar a los pacientes. Hasta ahora eso no se estaba dando. Ahora sí, ahora es un limitado número de las personas que pueden ingresar a los hospitales. Se volvieron, por ejemplo, a reuniones por Zoom, no presenciales, dentro también del ambiente médico. Se están empezando a tomar medidas que parece un leve retroceso de lo que es Estados Unidos, ¿no? Que parecía que ya había pasado el COVID, que lo estaba superando. Y esta semana, con esta comunicación de la alcaldesa, con estas recomendaciones, se encendió la alerta amarilla por ahora. Lucía, y la última que te hago respecto a la vacunación. Obviamente ahí en Miami, lo hemos conocido por los argentinos yendo a vacunarse ahí, pero también de otros países latinoamericanos. Hay vacunas por todos lados. Digamos, uno se puede vacunar en las farmacias, en los centros de vacunación, en todos lados, y hay vacunas de primera y segunda dosis que son las mismas. En el caso de Pfizer y Moderna, la primera dosis es igual que la segunda, o sea que cuando pasan 21 días para la de Pfizer y 28 para la de Moderna, te puedes dar la segunda dosis también, o en ese momento o cuando quieras. ¿Cómo viene el tema de vacunación? ¿Qué falta vacunar ahí en Miami? Vos decías, bueno, sectores por ahí más carenciados a los cuales no ha llegado la campaña de vacunación. ¿Quién no se vacuna ahí en Miami? No solo, Maxi, sectores carenciados. Mucha gente de sectores de alto poder adquisitivo que no confían todavía en la vacuna. Es un 40%, es un número muy elevado. Entonces, si bien hay disponibilidad de vacunas, como vos bien decías, en farmacias, en centros públicos, esta gente decide no vacunarse y lo hablas coloquialmente, ¿no? Con un transporte que te puede estar llevando un taxi, con una persona compañera tuya del trabajo, y tienen ideas muy firmes de que todavía, por ejemplo, no creen la vacuna, y el gobierno está alertando de que todo este 40% de la población, que es un número muy alto, casi 8 millones de personas que no se están dando la vacuna, son las primeras que pueden estar siendo hospitalizadas y afectadas por el virus. Así que la verdad que hay un miedo de un posible rebrote también dentro de la Florida. Claro, ojo lo que vos contás, ¿no? Pues acá obviamente no hay la vacuna que hay en Estados Unidos y todavía está avanzando la vacunación con segundas dosis, que se ha acelerado mucho, pero todavía falta para tener una cobertura importante. Pero hasta ahora no han aparecido grupos antivacunas relevantes, digamos. La gente en los distritos se anota y si no se anota, cuando hacen campañas enseguida hay mucha gente vacunándose. Vos decís que en Estados Unidos, como estaba pasando, bueno, de hecho lo que ha hecho Macron en Francia, donde hay campañas importantes, que los grupos antivacunas son relevantes. Vos decís que eso también está ocurriendo paradójicamente en Miami, que ha sido casi la capital de la vacunación de Latinoamérica, ¿no? Con muchos extranjeros llegando ahí para vacunarse. Sí, lamentablemente los números no modifican. Seguimos clavados en el 59% de personas vacunadas. Son 9 millones de personas más o menos, lo cual es muchísimo, pero 8 millones no vacunadas es casi la mitad. Claro. La verdad que alerta muchísimo la cifra de la gente que no le interesa vacunarse.
a pesar de los estímulos, como vos bien decís, la facilidad de vacunarse, hay premios, hay concursos, están dando loterías en algunos estados. La verdad que la Florida está número 4 dentro de los estados más infectados. Primero está Arkansas, Mississippi. Hay otros estados que tampoco desean acceder a la vacuna y son fuertes estas campañas. Así que la realidad estamos alertas y volvemos a usar la máscara. Hoy a la mañana estuvimos transmitiendo desde un shopping, por ejemplo, y ya se veía que se vuelve a usar el barbijo, cosa que hace unos días no se estaba viendo en la ciudad de Miami. Lucía Ugarte, gracias desde Miami, como siempre impecable. Ahí estaba Lucía Ugarte contando lo que está sucediendo ahí en Estados Unidos. Qué problema, ¿no? Claro. Han fabricado miles de millones de vacunas, creo que eran 1.500 millones para este año, más el año que viene, es decir, varias veces la población de Estados Unidos, y en algunos estados, paradójicamente ahí en la ciudad de Miami, 59% nada más, y no logran subir el nivel de personas vacunadas, obviamente con 2 dosis, ¿no? Bueno, atención, sigue movida la calle. ¿Qué está pasando ahí en 9 de julio? Está Cristian Balbo en el lugar. Maximiliano, jornada de lucha del sindicalismo combativo. Se van a cumplir 6 horas de corte, concentración aquí al pie del obelisco. A las 15 horas, Maximiliano, tienen previsto un acto central. Hubo ya más temprano una conferencia de prensa. Son organizaciones sociales y partidos de izquierda que están concentrados al pie del obelisco, cortando, por fortuna te digo, solo las calles linderas al obelisco, pero no el trazado principal de la avenida 9 de Julio, ni tampoco el Metrobús. Esa es una buena noticia. Ya te digo que en las marchas y concentraciones que venimos cubriendo en lo que va del 2021, que prácticamente tenés 4 o 5 por semana, esta es bastante reducida y no está afectando tanto el tránsito como en otras oportunidades, cuando cortan el desarrollo social o cuando cortan el trazado principal Maximiliano de la avenida 9 de Julio. En este caso, para tranquilidad de los automovilistas, no están cortando el trazado principal ni tampoco el Metrobús. El transporte público puede circular con normalidad. Ahora sí están ubicados sobre... Vení, vayamos por acá, vení, le quiero mostrar. Vení, Dani. Fíjate vos, Maximiliano, que están ubicados sobre la Plaza de la República. Esto está bien. Está bien que estén en la plaza sin afectar el tránsito. Que estén además en un espacio abierto, Maximiliano. Lo que falta obviamente es distancia. Por eso estamos trabajando con doble tapaboca en contexto de pandemia, aunque por fortuna están bajando notablemente los casos y los fallecidos también en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero falta distancia social porque la pandemia todavía no terminó. El dato positivo es que están en la Plaza de la República. Fíjate vos los colectivos, acá está pasando uno en la línea 70, a velocidad normal, circulan el 45, y más atrás la avenida 9 de Julio con el tránsito también normal. Una protesta, te diría, que de alguna manera está bien realizada, aunque falta distancia social, en una plaza pública, al aire libre, sin afectar el tránsito, al menos por ahora, Maximiliano. Bueno, Cristian, volvemos ahí en cualquier momento. Obviamente sigue rigiendo en la ciudad de Buenos Aires, más de 20 personas no se pueden reunir en espacio público, pero bueno, hay marcha y protesta todos los días. Ahí estaban reclamando... Atención lo que está pasando. ¿Me querés aportar algo con esto? No, que estaban reclamando un IFE de 63.000 pesos para que alcance justamente para la canasta básica. Bueno, no hay IFE. Y no. No hay IFE desde agosto del año pasado que no se pagó más IFE. Está el dólar 182, el dólar blue en este momento, y hoy es un día clave por la licitación de títulos del Tesoro en pesos. Claro, claro, es un super martes en términos de deuda en pesos, 110.000 millones de pesos, ese es el vencimiento. ¿Y cuál es el temor de Guzmán? Y que una parte de los inversores que tienen esos bonos no refinancien, o sea, no vuelvan a comprar los bonos, sino que se lleven los pesos y vayan al blue. Estamos hablando de que estos 110.000 millones de pesos al tipo de cambio de contado con liqui, el dólar alternativo, claro, son 650 millones de dólares. Claro, lo que no renovás va al contado con liquidación, claro. Digamos, alguien que tiene bonos es en blanco, no va a correr con... No, va al contado con liquidación. Entonces, lo que hace hoy Guzmán es emitir 7 bonos distintos, una parte con bonos indexados, que son
como vos contabas, los preferidos hoy en día. Ajustados por inflación. Y claro, entonces veremos cuánto logra justamente refinanciar. Hubo contactos esta misma mañana con lo que llaman los creadores de mercado, digamos, de manera de tratar de que la mayoría refinancie y más, dejen algo neto justamente en la tesorería. Veremos cuál es el resultado. En agosto vencen 540.000 millones de pesos, son vencimientos muy fuertes en pesos. Sí, contamos que en estos 3 meses están venciendo más de 1 billón de pesos que obviamente Guzmán quiere refinanciar y conseguir algo más para que no sea todo el déficit fiscal cubierto por emisión monetaria. El dólar a esta hora de la tarde, estamos llegando casi a las 3 de la tarde, sigue en 182 pesos. 182, 183 pesos. Ahí los dólares alternativos, el contado con liqui, intervención muy activa del Banco Central, 169 respecto de nuevo, sube por arriba de 170. Y aparece el Banco Central. En la mañana y aparece el Banco Central para evitar de que suba de ese nivel, pero bueno, se está abriendo el dólar blue, donde no hay mecanismo de intervención, por lo menos formal desde el punto de vista del gobierno, pues es un mercado informal, y el dólar ahí está marcando 182, 183 pesos. Alberto Fernández dijo la salida de la pandemia está a pocos metros, acaba de decir en Chaco. En el acto del Chaco. En el acto de Chaco. Bueno, ojo, ojalá esto sea así, ojo lo que está sucediendo con el tema de la variante nueva, en Europa lo hemos visto, y el rebrote de casos, también recién veíamos en Estados Unidos. Es fundamental tener las 2 dosis de vacunación aplicadas lo antes posible, hay que acelerar al máximo eso, y bueno, nadie hace hoy pronósticos, salvo el presidente, que dice que está a pocos metros, ojalá sea así. Dame un datito respecto al tema clases. Ayer veíamos Rodríguez Larreta que salió a decir que después de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires se iba a una normalización total de las clases con un regreso primero de la secundaria y después la presencialidad total en la primaria en las 2 primeras semanas de agosto. ¿Qué está pasando en la provincia de Buenos Aires con el tema? El tema es la mecánica, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires lo que dicen es que el aula es la burbuja. Es decir, no hay más burbujitas. Toda el aula es una burbuja. En la provincia de Buenos Aires están un poco más cautos. Todo va a depender de cada distrito. Va a volver a 7 distritos ahora la clase presencial normal en la provincia de Buenos Aires, pero va a depender mucho de cada región. Y por ahora, en la provincia no va a ser obligatoria la presencialidad, como sí, y ese es el título, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, que aparentemente, porque esto es todo muy dinámico, Maxi, hasta ahora que han ido bajando los casos, ha ido normalizando un poquito todo, más allá de la amenaza por la variante Delta, comienzan las clases de forma presencial y teniendo al aula como burbuja. Habrá que ver, claro, a fines de julio, cuando terminen estas 2 semanas de vacaciones, cómo está la situación. 3 de la tarde ya llega Marcela Pagano al aire de A24, se quedan con ella, la estamos extrañando a Marce porque está en el otro estudio, así que se quedan directo con Marce Pagano en el aire de A24. Nosotros mañana nos reencontramos a las 13 como siempre. Chau, pásenla bien.